¿Podría extenderse la guerra de Ucrania a Europa? Esta pregunta preocupa a mucha gente en Alemania. ¿Está el ejército alemán preparado para un escenario así? Maniobras de la OTAN, el potencial enemigo Rusia. En Ucrania los tanques pasan de atacar a ser el blanco. Son los drones los que con frecuencia determinan el curso de la guerra. Se escucha el zumbido de los drones por todas partes. No sabes si son amigos o enemigos. Me está apuntando el enemigo. Vehículos de combate autónomos, tanques robotizados. En la guerra real esta tecnología puede tener consecuencias fatales. En el peor de los casos, pueden confundir un autobús escolar con un tanque. ¿Máquina o ser humano? ¿Quién decidirá las guerras del futuro? ¿Podrían los sistemas modernos de defensa aérea protegernos de los misiles enemigos? No deberíamos prepararnos para la última guerra, sino para la próxima, y esperar que no venga. ¿Qué peligro tienen las nuevas armas hipersónicas? ¿Podría el ejército alemán enfrentar algo así? Será muy sangrienta, será una guerra de alta intensidad, con un gran despliegue de potencia de fuego y enormes pérdidas, incluyendo, por supuesto, víctimas civiles. En los radares de la OTAN, la confrontación es rutina diaria. Cazas rusos ponen a prueba la vigilancia del espacio aéreo de la alianza. Sus bombarderos realizan amenazantes simulacros de ataque. Casi a diario se producen cruces peligrosos entre aviones de combate rusos y occidentales sobre el mar Báltico o el mar del Norte. Peligrosas demostraciones de fuerza que recuerdan a los tiempos de la Guerra Fría. Rusia está utilizando modernos misiles hipersónicos Kinzhal en la guerra de Ucrania que se lanzan desde aviones. Si se lanzaran desde el Mar del Norte o el Báltico, podrían alcanzar teóricamente objetivos en Europa. En una guerra con Rusia, Alemania es la zona de despliegue de la OTAN. En consecuencia, Rusia atacaría con una potencia enorme el territorio alemán, con misiles balísticos, misiles de crucero, drones. Lituania. El ejército alemán entrena con sus aliados la defensa de la frontera nororiental de la Unión Europea. Está previsto que una nueva brigada alemana de tanques con casi 5.000 soldados refuerce de forma permanente el flanco oriental de la OTAN a partir de 2026. Especialmente sensible es la defensa del mar Báltico. Por eso la OTAN ensaya desembarcos especialmente complejos tácticamente. Una forma de disuasión. Los países bálticos podrían convertirse en un futuro campo de batalla entre la OTAN, quizás sin Estados Unidos, y Rusia. El nuevo flanco oriental de la OTAN se extiende desde el Cabo Norte, el punto más septentrional de Europa, en Noruega, y recorre 3.000 kilómetros a través de Finlandia hasta Rumanía. Las tropas alemanas de la OTAN están actualmente estacionadas en Lituania. La guerra en Ucrania ha puesto en tela de juicio muchas certezas militares, entre ellas el papel central de los tanques en la guerra terrestre. Rusia ha perdido ya miles de tanques, sobre todo a causa de los drones y los misiles antitanque. Especialmente en los primeros días de la guerra de Ucrania, los misiles Javelin estadounidenses infligieron graves pérdidas a los tanques rusos. Atacan desde arriba. Un misil Javelin disparado contra un tanque vuela hasta 150 metros antes de caer en picada y golpear la torreta, que suele estar poco blindada. Al comienzo de la guerra cabía la esperanza de una rápida victoria de Ucrania, pero pronto se evidenció que esta guerra era diferente. Los tanques, como los que tiene también el ejército alemán, pasaron de ser cazadores a presas. Misiles y drones emergen como nueva amenaza. Incluso la tecnología civil, aparentemente inofensiva, se utiliza contra los tanques: los teléfonos móviles.
Poco después de que Rusia atacara a Ucrania, Kiev reconfiguró una aplicación de la administración con la que los ciudadanos podían denunciar aparcamientos indebidos y la transformó en una app para mostrar dónde hay tanques rusos. Así, gracias a la ayuda digital, pudieron combatir a los tanques rusos. Muchos ejércitos, incluido el alemán, siguen apostando por el acero y mejores tanques. Muchos tanques modernos, pero no todos los del ejército alemán, disponen de un blindaje reactivo que destruye los proyectiles que se aproximan mediante una explosión antes de que alcancen el casco del tanque. Hay nuevos sistemas de protección activa diseñados para repeler las armas antitanque. Israel ha desarrollado un sistema cinético o hard kill llamado Trophy que derriba el proyectil antitanque en vuelo antes de que impacte. Así se podría aumentar de nuevo la capacidad de supervivencia de los tanques en combate. El ejército alemán acaba de encargar algunos y Rusia declaró inmediatamente que sus propias armas antitanque podrían contrarrestar este sistema. Rusia también cuenta con tecnología moderna, el tanque T-90 modernizado. Puede disparar mientras se desplaza a toda velocidad y cuenta con un blindaje reforzado en la torreta. También aquí se han incorporado, al parecer, novedosos dispositivos de protección contra misiles antitanque. El sistema T-2 Shtora utiliza láser, pero los tanques por sí solos ya no pueden decidir una guerra. En la guerra de Ucrania, la artillería vuelve a desempeñar un papel clave. Los sistemas HIMARS estadounidenses despiertan grandes esperanzas. Con un alcance de 80 kilómetros y una gran precisión, su objetivo es atacar la logística rusa tras el frente. Pero tras los éxitos iniciales, las tropas rusas se han adaptado a la nueva amenaza. No hay ningún elemento revolucionario, no hay sistemas de armas de largo alcance que puedan ser decisivos en la guerra. Gracias a nuestra propia investigación de campo, puedo confirmar que el efecto individual de los misiles HIMARS en el campo de batalla se ve muy reducido. Entre otras cosas porque Rusia ha utilizado medios de combate electrónicos muy potentes para desviar estos misiles de su objetivo o garantizar que si alcanzan el objetivo, los proyectiles no detonen. ¿Pertenece el futuro de la guerra terrestre a los numerosos y relativamente económicos drones que acechan sobre el campo de batalla? En los primeros meses de la guerra de Ucrania, los drones ucranianos desempeñaron un papel decisivo. Prácticamente ningún cañón o tanque ruso estaba a salvo de ellos. Incluso cuando los tanques están bien camuflados, las amplias huellas de sus orugas delatan su escondite. Los pequeños drones ucranianos vuelan a hasta 80 kilómetros por hora y tienen una autonomía de varios kilómetros. Pero también hay drones armados. Las tropas rusas están desarrollando contramedidas y apuntan a los pilotos de los drones. El ejército ruso también utiliza cada vez más drones para reconocer el frente y atacar objetivos civiles. Estas máquinas fuertemente armadas se consideran drones. El Bayraktar turco utilizado por Ucrania tiene el tamaño de un pequeño avión y regresa tras su misión. El modelo ruso Orion puede transportar al menos 2 misiles guiados por láser. Sin embargo, Rusia solo puede fabricar pequeñas cantidades. El país depende de las importaciones de chips informáticos dificultadas ahora por las sanciones occidentales. La nueva amenaza que suponen los drones puede combatirse con medios relativamente antiguos. Los cañones antiaéreos como los del tanque alemán Gepard derriban los drones de forma fiable y económica. Sin embargo, el ejército alemán ha retirado todos sus Geparden. Para Ucrania se están volviendo a poner en servicio decenas de ellos.
También se añaden modelos más recientes como el Skyranger Flankpanzer. La OTAN apuesta asimismo por otros métodos contra los drones, grandes redes, dispositivos de interferencia electrónica como el Drone Buster. Lo único seguro es que hasta ahora los sistemas antidrones escasean en el ejército alemán. Las llamadas guerras modernas comienzan casi siempre con ataques aéreos. Durante décadas, los pilotos de combate se consideraron la élite militar con maniobras aéreas complejas. Pero, ¿es esa la realidad del siglo XXI? Los misiles y sobre todo los radares de largo alcance están cambiando la guerra en el cielo. Por eso, hoy en día, los combates aéreos se libran a distancias enormes y los aviones que cuestan millones son demasiado caros para arriesgarlos. El combate aéreo, como se muestra en las películas, no es necesariamente lo que la mayoría de los pilotos haría en una guerra de gran dimensión. Librarían combates a mayor distancia. El Eurofighter de la Fuerza Aérea Alemana se considera eficaz, pero también obsoleto. El problema del Eurofighter es que no es un avión furtivo y no está muy bien adaptado para atacar defensas aéreas terrestres. En el enclave ruso de Kaliningrado, en el mar Báltico, no solo hay misiles nucleares Iskander, sino también misiles antiaéreos modernos con un alcance de hasta 400 kilómetros. Una grave amenaza para los Eurofighter. Además del radar de a bordo obsoleto, el Eurofighter tampoco es capaz de interferir el radar de control de fuego de la defensa aérea rusa. Para ello necesita el apoyo de aviones de los que dispone principalmente Estados Unidos. Solo con su ayuda podrían combatirse eficazmente los misiles de defensa antiaérea rusos en caso de conflicto. De ser así, la escuadra de F-16 estadounidenses estacionada en Alemania sería indispensable por sus capacidades. Si Estados Unidos los retirara, el ejército alemán se vería con un problema más. Pero, ¿qué capacidad tiene el potencial adversario? Rusia posee menos de una cuarta parte de los aviones de combate que tiene la OTAN. La mayoría están obsoletos, como el Su-27, que dispara principalmente armas no guiadas y es adecuado para operaciones terrestres. Data aún de la Guerra Fría. El Su-34 es más moderno. Detecta radares enemigos. Su versión mejorada, el Su-35, puede rastrear hasta 30 objetivos simultáneamente. Rusia tiene casi 100 de estos modernos aviones. Se consideran eficaces contra los inhibidores electrónicos y en operaciones terrestres, pero también tienen puntos débiles. No son nada sigilosos, tienen una gran sección transversal de radar y emiten una gran cantidad de energía con sus radares. Es muy fácil detectarlos. En la guerra del siglo XXI, los misiles y misiles de cruceros suelen lanzarse desde aviones situados a cientos o incluso más de 1000 kilómetros de distancia. Sin embargo, los aviones de combate no están seguros ni siquiera a esa distancia del enemigo. La OTAN podría combatir los aviones rusos desde grandes distancias. Los occidentales son más modernos. Sin embargo, la defensa aérea recaería principalmente en los misiles Patriot estadounidenses. El ejército alemán tiene 9 sistemas y ha encargado 4 más, pero se necesitarían muchos más. ¿Por qué más? Porque el área que el sistema Patriot puede defender es bastante pequeña, y cuanto más rápido es el misil entrante, menor el área que puede defender. Y contra el Kinzhal, los cálculos muestran que el área defendida sería de unos 50 o 60 kilómetros de diámetro. Si se quiere cubrir toda Alemania, son entre 50 y 60. Las 13 baterías Patriot previstas podrían proteger Berlín y algunas bases militares, no más. El Arrow 3 israelí podría proteger contra misiles de largo alcance.
Alemania ha comprado este sistema por unos 4.000 millones de euros. Se considera el mayor acuerdo de armamento en la historia de Israel. La inversión alemana en el sistema de defensa Arrow 3 probablemente sea mucho menos bienvenida, en parte porque es una cantidad de dinero increíblemente elevada. Se podrían haber comprado muchas otras cosas por el mismo dinero que se ha invertido en una pequeña cantidad de Arrow 3. Y el problema principal es que al ser israelí no está integrado, no es posible integrarlo en el estándar aéreo reconocido por la OTAN. Una parte de las armas de medio alcance prometidas por Estados Unidos para Alemania en 2026 incluye misiles de crucero Tomahawk modernizados. Al igual que en los años 80, el alcance y los tiempos de aviso son decisivos en las armas de medio alcance. Rusia dispone de misiles como el Kinzhal. Se lanzan desde aviones. Pero primero tienen que despegar. Eso le da tiempo a la OTAN a reaccionar. Rusia también podría lanzar misiles Iskander desde Kaliningrado con un alcance de 500 kilómetros con un tiempo de aviso más corto. A esto se suman los misiles Kalibr lanzados desde el mar que pueden alcanzar objetivos a 2.500 kilómetros de distancia. Los nuevos Tomahawk estadounidenses podrían apuntar desde Alemania a centros de mando y aeródromos en el oeste de Rusia. La OTAN también dispone de misiles de crucero de largo alcance lanzados desde el aire y desde el mar. Pero los aviones deben despegar primero y los barcos deben estar en la zona marítima correcta para lanzar sus misiles. Esto significa tiempo de aviso más largos. Más rápidos son los sistemas terrestres como los Tomahawk, que está previsto que vuelvan a estacionarse en Alemania. Para la OTAN, constituyen un componente importante de la disuasión. Hablamos de sistemas convencionales, pero tienen un gran alcance. Para el enemigo son difíciles o incluso imposibles de interceptar. Son muy precisos y también pueden configurarse para alcanzar centros de decisión enemigos, políticos y militares, o para bombardear aeródromos donde están estacionados bombarderos estratégicos rusos. Y con ello adquieren una función estratégica. Por lo tanto, en mi opinión, está claro que la respuesta rusa no solo será convencional, sino que Rusia también desplegará nuevos misiles nucleares adicionales que apuntarán a Europa y, concretamente, a Alemania. En 2018, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, anunciaba una nueva generación de armas, entre ellas el misil hipersónico Zircon, supuestamente capaz de superar cualquier defensa antiaérea. Sin embargo, expertos dudan de las capacidades de esta supuesta superarma. Se deslizan, no utilizan planeadores hipersónicos ni motores. Por lo tanto, toda la velocidad que tienen es la que traen consigo. Y si intentan maniobrar aerodinámicamente, pierden velocidad y altitud. Por lo tanto, no pueden hacerlo muchas veces. Así que la idea de la maniobrabilidad es buena, pero no funciona bien. ¿Son las nuevas armas de Putin principalmente propaganda? No del todo. Las armas hipersónicas rusas se consideran actualmente inexpugnables en la fase de lanzamiento y pueden cambiar su rumbo de forma selectiva. Para la OTAN, esto significa que debe reaccionar con mayor rapidez. Para ello, además de radares de largo alcance, se necesitan datos satelitales en tiempo real. Aún se sabe poco sobre las armas hipersónicas rusas. En el mar, los sensores de radar de un buque de la OTAN detectarían un arma hipersónica que se aproximará a una distancia de unas 12 millas náuticas, algo más de 20 kilómetros. Si se aproximara a 6 veces la velocidad del sonido, habría menos de 20 segundos para reaccionar. Estados Unidos ya está probando sus propias armas hipersónicas. También se prevé instalar sistemas del tipo Dark Eagle en Alemania, siempre y cuando Estados Unidos los suministre. ¿Son las armas de alta tecnología un elemento disuasorio eficaz?
El problema es que no tenemos suficientes misiles. Pasarse a la tecnología hipersónica aumenta el coste y reduce el número de plataformas de lanzamiento. Aunque se aumenta la probabilidad de destrucción de cada arma, probablemente se reduce la eficacia general. Porque si se intentara sustituir la mayoría de nuestros misiles de crucero por misiles hipersónicos, se dispondrían de muchos menos. Para la disuasión militar seguramente sigan siendo más importantes los aviones de combate modernos como el F-35 estadounidense. El F-35 representa el comienzo de una nueva era en la guerra aérea. Es una supercomputadora voladora con innumerables sensores. El control de los flujos de datos y la priorización de objetivos decidirán en el futuro la victoria o la derrota en el combate aéreo. Y no únicamente el uso de las armas a bordo. A esto se suma el llamado diseño furtivo, que hace que el avión sea difícil de detectar por el radar enemigo. Rusia también apuesta por la tecnología furtiva. El primer Su-57 se estrelló durante su vuelo de entrega. Pero ahora ya hay algunos en servicio y según los medios de comunicación hay más planificados. El Su-57 contará con nuevas contramedidas de infrarrojos para repeler los misiles enemigos que se aproximen. Sin embargo, la producción del avión se ha estancado, sobre todo a causa de las sanciones occidentales. Los aviones más modernos de la OTAN, los F-35, están operativos en Noruega desde 2017. La Fuerza Aérea Alemana también ha encargado 35 de estos cazas de alta tecnología. La tecnología moderna y las comunicaciones desempeñarán un papel fundamental en el campo de batalla del futuro y en ello está trabajando el ejército alemán. Se envían primero pequeños drones. La victoria o la derrota dependerán de la cooperación entre todos los tipos de tropas, la interconexión de todos los sistemas de armas y los enjambres de drones sobre el campo de batalla. La infantería seguirá siendo necesaria, ya que debe asaltar las posiciones enemigas y asegurar los puestos. Solo entonces intervienen los costosos tanques con su tripulación. Todo ello interconectado y coordinado en tiempo real. Se recurrirá más a la inteligencia artificial, que actuará casi como un miembro más de la tripulación, aunque quizá no sea responsable de tomar decisiones. Por poner ejemplos, los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar las imágenes de los sensores de un tanque y decir: esto parece un tanque hostil, estamos seguros al 90%. ¿Quieres atacar? Y la tripulación decidirá si ataca o no. El ejército alemán está probando un vehículo no tripulado. También existen ya tanques no tripulados fabricados en Estonia e Israel. El ejército estadounidense entrena vehículos autónomos para unidades de comando. Campo a través, sin conductor y sin control remoto. Estos robots móviles reconocen su camino y sus objetivos mediante sensores. El combate automatizado parece ser solo cuestión de tiempo. El ejército alemán también tendrá que adaptarse a ello. Cuando son robots quienes luchan entre sí, ¿qué papel juega el ser humano? ¿Controla lo que sucede o está a merced de la tecnología? En el caso de los sistemas de armas autónomos, el contexto en el que se usan es muy importante. Cuanto más complejo sea este contexto, más atención deben prestar los humanos a las decisiones que se toman. En el peor de los casos, se puede confundir un autobús escolar con un tanque, ya que desde el punto de vista del sistema autónomo, eso es lo que parecía. Porque no mira y dice: «Ah, es un autobús», sino que se fija en determinados puntos de datos concretos de la imagen, y si estos indican que podría tratarse de un tanque, podría confundirlo. Las unidades ligeras son más rápidas, difíciles de detectar y más económicas. Bien entrenadas, pueden detener a pesadas brigadas de tanques. ¿Significa esto que se puede reservar el equipamiento pesado y estacionarlo lejos de las fronteras? Sin duda se puede considerar desarrollar estrategias defensivas que indiquen claramente al adversario: no planeamos ninguna ofensiva contra ti, contribuyendo así a la seguridad y a la prevención de la guerra. Fuerza ostensible con fines de defensa. Noruega, por ejemplo, mantiene una distancia considerable respecto a la frontera rusa cuando hace maniobras, pese a las crecientes provocaciones de la otra parte.
¿Se puede evitar así un conflicto? La estrategia alemana se centra más bien en la defensa avanzada, como en la Guerra Fría. A partir de 2026, una brigada de tanques del ejército alemán estará lista aquí en Lituania para el combate. Un riesgo para las tropas. Los rusos pueden asumir que Alemania supondría un menor riesgo que enfrentarse, por ejemplo, a las fuerzas de las potencias nucleares desplegadas en Estonia, donde tienes a los estadounidenses, a los británicos y a los franceses. Atacar Polonia es algo muy serio, en comparación con enfrentarse a un pequeño ejército lituano y una brigada alemana con muy poca experiencia real en combate. Así que Lituania sería un problema. Los refuerzos no tardarían días, sino más bien semanas en llegar al frente. Esa es también la razón por la que el ejército alemán quiere estacionar una brigada en Lituania, para poder establecer esa línea de defensa más avanzada y retrasar el ataque ruso, de modo que puedan llegar refuerzos. Esto significa que en las primeras horas debemos esperar el mayor despliegue de potencia de fuego, y a la inversa, que probablemente también debemos esperar las mayores pérdidas en las primeras horas. Esto afectará de manera desproporcionada a las tropas de combate, a las unidades de cazadores, a los granaderos blindados, a las unidades de tanques de combate, a los aviones de combate del lado alemán, del lado de la OTAN. Estoy hablando de pérdidas que pueden ascender a decenas de miles en las primeras horas y días. Aquí hay que preguntarse si la OTAN es capaz de absorber tales pérdidas. Ahora mismo, no. Como en casi todas las guerras, lo más importante serán las tropas terrestres, las que están más cerca del enemigo. La cantidad de tropas será lo que cuente. Si se descarta recurrir a la vía nuclear, entonces la cantidad de tropas de tierra será lo que cuente. Y eso es un problema, porque es un tipo de guerra que ya no podemos y que ya no queremos librar en Europa. Y ya no es defendible tampoco políticamente. El ejército alemán se enfrenta a un gran reto. Las guerras que haya en el futuro se librarán con otros medios, con robots, drones e inteligencia artificial. Pese al deseo de tener capacidad de defensa, no hay que engañarse. Incluso la guerra más moderna puede traer consigo un sufrimiento inimaginable, posibles crímenes de guerra, muertes y destrucción. No basta con invertir únicamente en armas de guerra. Tener ejércitos preparados para la defensa sigue siendo indispensable, pero se debe hacer todo lo posible para evitar la guerra. La defensa comienza con la diplomacia.